De nueva cuenta les damos la más cordial bienvenida a su programa Foros Deportivos del 6. En esta semana estamos transmitiendo en la locación del Centro Deportivo Inalámbrica de la ciudad de Mérida, y vamos a hablar de patinaje artístico, una actividad preciosa, emotiva, en donde el deporte y el arte se conjugan. Para eso tendremos una invitada especial, la entrenadora nacional Tamara Campos, quien nos va a platicar acerca de esta gran disciplina, y obviamente vamos a aprender con ella muchos de los secretos que tiene esta actividad deportiva. Como cada semana me acompaña mi compañero, amigo y padre, Hugo Peniche Barrera, que también le doy la más cordial bienvenida al programa. Señor, muy buenas tardes. Pues aquí estamos efectivamente con la entrenadora, con la persona importante para hacer del patinaje artístico un verdadero arte. Así es, y empezando pues ya la entrevista, entrando en materia, entrenadora, ¿cómo es que decide usted iniciarse en esta actividad del patinaje ya, me imagino que desde pequeña? Mira, yo empecé por una invitación que me hizo un vecino. Éramos muy niños y fue cumpleaños de él. Entonces, en el bosque de Chapultepec rentaban unas cabañitas y hay una pista pequeña de patinaje. Entonces, me invitó a mí junto con los demás niños. Todos éramos de la misma cuadra, vivíamos en el mismo edificio, y ahí fue donde entré en contacto por primera vez con el patinaje. Posterior a esto, pues yo, como todo niño, le pedí a mi papá que me llevara, y nosotros tenemos una rutina ya establecida. Todos los domingos, los fines de semana eran pues para descansar, íbamos al bosque de Chapultepec, pero a otra sección. Y ahí insistiéndole hasta que la que me apoyó fue mi mamá. Nos fuimos me acuerdo, Ya le habían comprado sus patines. No, ¿Todavía? yo tenía patines de metal, de los sí, que tienen las dos uñitas con las correas de cuero. De los que se podían alargar. Ajá, según la medida del esos pie. pues me los trajo Santa Claus o los Reyes, no qué recuerdo. bueno. Entonces le insistía tanto a mi papá, pero mi papá es muy disciplinado, muy exacto en sus muy cosas. exacto. Entonces, como ya tenemos la rutina establecida, pues como que no quería mucho. Entonces mi mamá fue la que me ayudó. Nos fuimos en metro, me acuerdo. Pues si no me llevas tú, le digo a mi mamá. Nos fuimos en metro y en camión, buscando casi por toda la ciudad cómo llegar. Y ya cuando llegamos ahí, mi papá estaba sentado en una silla y dice: está bien, por tu perseverancia te voy a apoyar. Y así fue como empecé en el bosque de Chapultepec, en la tercera sección. Pues era un club de aficionados al patín. Y realmente no había entrenador, sino que pues todos ahí hacían lo que podían, se enseñaban unos a otros, se apoyaban. Sí. Había otras niñas, tanto de mi edad como más grandes. Y así empezó todo. Antes era solamente los fines de semana, cuando inicié en este deporte, hasta que el entrenador principal dijo que íbamos a entrar a una competencia. Para entrar a la competencia me acuerdo que fue una época bonita porque llevaban los faros de coches o de luz halógena y los instalaban y entonces alumbraban la pista. La vista, sí. Y todos los papás ahí con los niños siempre. Era una cuestión también de divertimento. Fue creciendo el grupo, me imagino, ¿no? Se iban sumando otras personas. Al principio, digamos que éramos un grupo pues con bastantes niñas. Eran el entrenador principal y su papá fue el fundador de esa escuela, que era el señor Manuel Canales. Luego el entrenador era uno de los hermanos y los otros hermanos eran como que otros entrenadores, pero realmente era muy a nivel afición. Sí, claro. No era muy amateur. Demasiado amateur. Perdón, entrenadora, más o menos ¿qué edad tendría usted cuando...? Yo tendría como unos 10 años. 10 años. Sí me imagino, porque acá en la ciudad de Mérida llegó a ver usted, pues obviamente está hablando del DF, aquí más o menos alrededor de los años 85, 86, 87, llegó a ver discoteca para gente que le gustaba roller boogie. Entonces lo que pasa es que por esos años entró la película del roller boogie y bueno, yo ya estaba.
pero a raíz de esta película era como que la fiebre del patinaje y todo el mundo pues más, ¿no? Ajá. Nosotros nos emocionábamos mucho y todos queríamos ser como Linda Blair. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo porque mi hermana Graciela... Sí, ella patinadora, era patinadora. De mi papá, que no lo sabe todavía. Pues se puso enterando. Se iba precisamente a esa discoteca y ella se ponía a bailar. Y así es, igual en Mérida, comienza una fiebre muy importante por el patinaje que, bueno, ha perdurado hasta nuestros días. ¿En qué, ya estando en esa etapa ya adolescente, ya le toca participar, cuáles fueron las competencias, o cuál fue el desarrollo ya deportivamente hablando de Tamara? Bueno, pues pasaron algunos años hasta que mis compañeros que eran mayores conocieron a un entrenador que fue a México por un show de los Picapiedra, que era como tipo Holiday on Ice, pero eran patines sobre ruedas. Sí. Contactaron a una de las personas que salía en el show y le pidieron clases. Y como 2 años se juntó un grupo para contratar a esta persona que nos diera clases. Después mis compañeros pues no quedaron conformes y decidieron ir a Estados Unidos a entrenar. Y mi papá pues muy metido, mucho apoyo recibimos de él. Yo era la más chica del grupo, todos eran muchachos, entonces necesitaban como que una guía. Y todos adoptaron a mi papá como de mentor, por así decirlo, digamos. Fíjate, en eso terminó. Sí, en eso termina. Entonces era como el administrador deportivo en ese entonces, hasta que llegó a ser el presidente de la Asociación del Distrito Federal. Y después fue el primer presidente de patinaje artístico a nivel federación. Entonces él impulsó, no nada más a mí, sino con el grupo de muchachos. Fuimos a entrenar a Estados Unidos, no una vez, sino varias veces. Una pregunta, para ir a los Estados Unidos, ¿quiénes se costeaban? ¿Ustedes solos o tenían algunas personas? No, nosotros solos. ¿Todavía todavía es así. Todavía es así, nosotros hay que solos. Cambiarlo. Sí recibimos apoyo actualmente por parte de las autoridades, digamos, las cosas han cambiado, pero no mucho. Bueno, entonces, este mismo grupo de muchachos, mi papá, pues fue investigando hasta que llegó a dar con la Federación Internacional de Patinaje Artístico y nos invitaron a un primer campeonato mundial. Esto fue en 1986. ¿Mundiales? Sí. Ah, qué bueno. En un campeonato mundial, digamos. Y empezamos nuestros pininos. Fuimos un grupo conformado por una pareja, una muchacha en el individual y una pareja de danza que éramos mi compañero Salvador Tenorio y yo. Esto fue en Bogotá en el año de 1986. Pues nos fue como en feria, ¿no? La primera vez, pero de todas maneras... Bueno, la primera vez, pero fue un fogueo, me imagino, de experiencia, obviamente algo que no se va a olvidar jamás. Lo que pasa es que no conocíamos otro tipo de competencia, sino íbamos a entrenar a los Estados Unidos. Sí. Pero nuestra primera vez competitivamente fue lo más grande, que fue un campeonato mundial. Sí. Bueno, y entonces todos volaban así. Zum, zum, ¿Y quién se encargaba de las coreografías, de todas esas cosas? Solos. No había especialidades, ellos hacían de todo. No había nada. Ellos cocinaban. El patín. Entonces, todo los muchachos, que todos eran más grandes que yo, siempre me ayudaban a entrenar a mí. Ajá. Hasta que terminó mi temporada como individual. Después, en uno de estos viajes que hicimos a Estados Unidos, conocí la modalidad de danza. Y fue lo que más me gustó. Y empecé con un amigo, regresando de Estados Unidos, le dije, oye, fíjate que existe esta modalidad desde pareja, es así y así. ¿No quieres que te enseñe? Ah, qué bueno. Sí, le enseñé porque había una pista de patinaje que todos los fines de semana nos juntábamos los muchachos. Después de entrenar, era el rollerball. Entonces, era una cuestión de divertimento. Yo tenía un grupo inmenso de amigos y amigas que nada más íbamos, era diversión sana y nada más nos dedicamos a eso, a patinar. Después de actividad física, obviamente estrechar lazos, la charla. Pero estos compañeros eran diferentes a los que entrenaban el patinaje. O sea, yo tenía el grupo que eran mis compañeros que entrenaban el patinaje.
Después estaban los que eran mis compañeros, pero de diversión. Y todos patinábamos. Sí. Y todos hacíamos el rollerblade. Entonces, sí, muy divertido. Este muchacho, pues lo enseñé yo. Fuimos a este mundial, después fuimos a algunos festivales olímpicos. Fue conmigo a entrenar a los Estados Unidos. Pero sí es muy difícil sin apoyo. Yo me acuerdo que el primer fans que tuvimos, mi papá lo consiguió, que nos patrocinó una marca. Pues así, sí, claro. Y Es así. lógico. Ajá. Ok. Entonces después, en esta parte ya le tocó competir, le tocó ir a las diversas competencias. Pues bueno, nos dijeron que mundial, participar en estatales, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mi siguiente pregunta que me va a contestar cuando volvamos de corte es: ¿en qué momento surge la pasión por enseñar? Vamos a un corte comercial, seguimos en Foros Deportivos del 6.